Buenos días, profesor Mauricio Chamorro. Buenos días, compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Pasto, quienes en esta ocasión daremos a conocer a ustedes un poco sobre nuestro ensayo de integración entre derecho, ciencia y sociedad. Bueno, en esta ocasión mi grupo está conformado por Diana Carolina Barrera, John Freddy García Ruiz y mi persona, Alejandra Muñoz. Bueno, el tema de estudio en esta ocasión resulta ser interesante, ya que se reflexionará sobre la relación del derecho con la sociedad y su conexidad con las ramas de la ciencia. En efecto, el propósito de este ensayo fue analizar la importancia del derecho y las ciencias para nosotros como seres humanos. En este sentido, nosotros utilizamos documentos, ensayos, revistas y sobre todo las clases vistas con el doctor Chamorro, y quisimos dividir el ensayo en 3 secciones. En la primera queremos abordar el concepto de ciencia. En la segunda parte queremos hacer una pregunta y darle una respuesta, que ¿es el conocimiento científico superior a los otros saberes humanos? Y finalmente, en un tercer momento, se hablará de la cientificidad del derecho y su relación con las ciencias sociales. Bueno, entonces, ¿qué es la ciencia? Una vez analizados los documentos y revisadas las clases, nosotros quisimos darles a conocer a ustedes un corto significado, un corto concepto de lo que es ciencia, que dice que es ese recurso que nos permite a nosotros los seres humanos explicar una realidad empírica mediante métodos científicos que además es sistemáticos, verificables, racionales y falibles. Es decir, que puede fallar o equivocarse. Bueno, en tal sentido la ciencia permite la autocrítica, genera mecanismos de autoprotección. Por lo tanto, la ciencia es el medio, es el medio, obviamente, más no el resultado. Bueno, la definición en mención no es ajena al derecho, pues tiene mucha similitud, ya que las normas jurídicas también son objeto de verificación. Nos hemos podido dar cuenta que hay críticas e interpretaciones que permiten escenarios de debates y demandas, que conllevan a su modificación, muchas veces actualización o en su defecto hasta en su derogación. Bueno, asimismo la ciencia, más que artículos, libros y ponencias muestran, pues no se trata de entenderla como un accionar puro, sino de presentarla como lo que es, un terreno de la actividad humana, en que se manifiestan rivalidades entre paradigmas, entre comunidades con intereses científicos, pero también económicos y políticos. Ese fue un gran aporte que hizo Thomas Kuhn. Bueno, sumado a lo anterior, la ciencia construye o constituye ideas para explicar y entender el porqué de los fenómenos que se presentan en el universo. Asimismo, pues la palabra ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento, el cual no es más que un cúmulo de argumentos para intentar responder o explicar lo que sucede a nuestro alrededor, o el porqué de las cosas, que siempre nos preguntamos. Frente a lo citado, pues también digamos que el derecho podemos determinar que es un cúmulo de conocimientos y argumentos que permiten no solo regular o reglamentar la vida del hombre en la sociedad, sino también entender y explicar de por qué su comportamiento, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Porque si no existiese la raza humana, tampoco existiría el derecho y la ciencia. Ambos, sin lugar a duda, han sido el pilar fundamental para la evolución y progreso de nosotros como seres humanos, como sociedad y como humanidad. Bueno, finalmente estudiamos la obra de Hans Kelsen, pues que es un gran aporte para nosotros los estudiantes de Derecho, que es la teoría pura del derecho. Texto en el cual pues se enfatizó el positivismo jurídico. El autor logra establecer como objeto de estudio la norma, partiendo como hecho, más no como valor, lo cual nos ayudó a lograr a determinar que nosotros no podemos emitir juicios de valor, tal como si la norma es justa, injusta, buena o mala, de lo cual podríamos llegar a determinar la conducta del ser humano. A continuación, mi compañero John Freddy va a explicarles a ustedes la segunda parte de nuestro ensayo. Espero sea más interesante aún. Gracias, Alejandra. Mi nombre es John Freddy García Ruiz y en esta segunda parte del ensayo nos preguntamos: ¿es el conocimiento científico superior a los otros saberes humanos? Adicional a esto, expondré mi postura acerca del estatus especial del conocimiento científico. En este sentido, primeramente, frente a la cuestión formulada según Jesús Peña, 2009,
El conocimiento científico, entendido como el conocimiento sistemático y verificable, estudia lo empírico y se ocupa de la realidad empírica. Ha consolidado a lo largo de la historia de la humanidad un estatus que lo ha convertido en criterio último para la definición de lo que es verdadero o útil. Tal situación, que de entrada es una situación problemática y en discusión, se agrava por el hecho de que generalmente se encuentra acompañada por el menosprecio que muchos de los cultores de esa preeminencia hacen de cualquier otra forma de conocimiento. Entender que la ciencia no es un área especial aislada del resto de la vida social, y que resalten que es inútil e incluso peligroso pretender que todo aquello que no es científico debe ser paulatinamente sustituido por lo científico. En mi opinión personal, difiero del postulado en alusión, pues desde mi punto de vista, la ciencia y sumado a ello el derecho abarca prácticamente todo, hasta tal punto que, por ejemplo, aunque el derecho protege la libertad religiosa, ésta ha perdido la relevancia y poder que representaba en tiempos pasados, denotando ello la fuerza que ha tomado la cientificidad en nuestros días. Prosigo con el estatus especial de conocimiento científico. Este tema hace referencia, según Nehru J. 1960, a que la ciencia ha sido vista como la clave para la superación de los problemas de la humanidad. Decía el autor Nehru que la ciencia sola puede resolver los problemas del hambre y la pobreza, de la locura y el analfabetismo, de la superstición y las costumbres y tradiciones degradantes, de vastos recursos que se malgastan, de un país rico habitado por gente hambrienta. El futuro pertenece a la ciencia y a aquellos que se hacen amigos de la ciencia. Frente a ese argumento, al relacionarlo con el derecho, ambos, derecho y ciencia, buscan resolver disputas o problemas de la humanidad, por lo cual, juntos términos se complementan y se constituyen en áreas fundamentales para toda sociedad. Sin embargo, puedo deducir que es el derecho el que incorpora y usa de la ciencia como herramienta para resolver determinados casos. A continuación, sigue con la exposición de la tercera y última parte de este ensayo mi compañera Diana Carolina Barrera. Doctor Mauricio, reciba un cordial saludo. Para dar continuidad a esta exposición sobre la relación entre ciencia, sociedad, conocimiento y sociología, continúo los conceptos de mis compañeros que me antecedieron. Vamos a hacer una pequeña exposición sobre lo que consiste la cientificidad del derecho y hacer una conclusión final. Continuando con ese tema tan interesante, podemos enunciar que el derecho se convierte en una ciencia, pero una ciencia diferente porque no se rige por el principio de causalidad, como por ejemplo la ciencia natural. Causalidad significa que hay una causa, ¿no? O sea, causa y efecto. Toda causa tiene una consecuencia y toda causa va a tener un efecto, sino que se rige por el principio de imputación, el cual vincula dos conductas humanas, el acto ilícito y la sanción. Es decir, para el derecho como ciencia, la consecuencia o resultado puede variar, siendo esta la diferencia entre la ciencia natural y la ciencia del derecho. En efecto, el objeto de la ciencia jurídica es el estudiar las reglas del derecho. Estas reglas son proposiciones mediante las cuales juristas describen el derecho. Es decir, si una persona viola la ley, por regla será sancionada, pero la resolución puede variar de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En otras palabras, la ciencia del derecho podemos definir que explicaría la conducta de los hombres con la ayuda de las normas jurídicas. Esto nos deja entrever una diferencia entre los dos términos, la cual consiste en que la ciencia es objetiva, mientras que el derecho es objetivo, pero el derecho también es subjetivo. La relación entre el derecho y las ciencias sociales. Vamos a definir que la ciencia del derecho se puede ocupar de la estática y la dinámica del derecho. Es decir,
del desarrollo y los cambios. El desarrollo y los cambios, ¿no? Los cambios surgen porque las sociedades cambian, o sea, las sociedades evolucionan, las personas evolucionan, los tiempos cambian. Entonces, eso se convierte en una relación evidente entre la ciencia del derecho y las ciencias sociales. La sociedad es un orden que regula la conducta de los hombres. El derecho es un fenómeno social y el hombre está sometido a las normas jurídicas. Para hacer una conclusión sobre este tema, vamos a definir que pese a todo este cúmulo de conceptos y posiciones enunciadas, se puede concluir que al final de cuentas no se puede negar la relación estrecha entre las ciencias, el derecho y la sociedad. El derecho y la ciencia son instrumentos de resolución de conflictos, la cual contribuye a que haya un ordenamiento social y pacífico. Se puede llegar a determinar que si miramos el derecho desde diferentes ángulos, sería una guía de evolución de la sociedad. Pues se puede identificar claramente que el papel del derecho en la sociedad no es solamente solucionar conflictos, sino que va un poco más allá en transformar la realidad social. Este es como el efecto y donde radica la importancia de la sociología y las ciencias del derecho. Muchas gracias, profesor.